Cuando a un especialista alemán le ofrecieron trabajar temporalmente en Rusia como parte de un gran proyecto de Sberbank, experimentó, según sus propias palabras, un ligero choque cultural al principio. En Alemania, sus conocidos no escatimaron en advertencias. Que si osos, calles grises, control total, gente severa y mala educación por doquier. Todo esto, según el alemán, parecía el guión de una película postapocalíptica. Sin embargo, a pesar de los estereotipos, aceptó la oferta, hizo las maletas y voló a Moscú. Según el alemán, ya en el aeropuerto le esperaba la primera sorpresa. La limpieza, el orden, la rapidez en el control y una organización impecable. Todo esto contrastaba drásticamente con lo que estaba acostumbrado a ver en los aeropuertos de las grandes capitales europeas. El taxista que lo recogió resultó ser educado y correcto, y el coche, aunque no nuevo, estaba impecablemente cuidado. Desde ese momento, como admitió el alemán, empezaron a surgirle dudas. ¿No estarían exagerando los medios alemanes cuando hablaban de Rusia? El primer impacto cultural serio fue el metro de Moscú. Según el especialista, quedó asombrado, no solo por la comodidad y la puntualidad, sino también por la estética. Según sus impresiones, no era un simple transporte, sino un auténtico museo subterráneo, mármol, lámparas de araña, mosaicos, pinturas. En Berlín, comentó con sarcasmo, a veces uno puede esperar un tren 15 minutos, de pie en una plataforma gris y desaliñada, con vistas a grafitis y cubos de basura. Y aquí, cada 2 minutos y con todo lujo. Al alemán le sorprendió especialmente el nivel de servicio. En Sberbank, según él, el cliente se siente realmente importante. En Alemania, primero hay que coger un número, esperar media hora, y luego otra media hora hasta que alguien encuentre al especialista adecuado. En Sber, en cambio, te dan la bienvenida, te ofrecen café, una tableta, una sonrisa y todo de manera eficiente, sin complicaciones. Destacó especialmente el nivel tecnológico. La aplicación móvil de Sber, según sus palabras, permite hacer de todo, desde pagar los servicios públicos hasta enviar transferencias en 2 clics. Me quedé asombrado, dice el alemán. En Berlín todavía voy al banco con papeles, y aquí, en un segundo, todo está listo. ¿Quién es aquí la verdadera potencia digital? Según el especialista, en Moscú le impresionó todo lo relacionado con los servicios de entrega a domicilio. A cualquier hora del día se puede pedir de todo: comida, aparatos electrónicos, flores, incluso un masajista a domicilio. Las 11 de la noche, un martes, llamas, y en media hora tienes en casa a un profesional con su camilla de masaje. Nosotros lo usamos 5 veces a la semana. Intenta encontrar algo similar en Múnich. Buena suerte. También habló de la posibilidad de solicitar servicios médicos. Después de una fiesta, si te sentías mal por haber bebido demasiado, podías llamar a una enfermera con una vía intravenosa directamente a casa. Ni siquiera necesitabas saber su número, todo a través de la aplicación. Funcionaba sin fallos. A las 4 de la mañana podías enviar flores a una chica cuyo domicilio ni siquiera conocías, solo con su número de teléfono. Según el alemán, lo que más le asombró fue la facilidad y naturalidad con la que funciona todo este sistema. Las superaplicaciones, explicó, son aquellas en las que, desde una sola aplicación, puedes hacer de todo: pedir un taxi, encargar productos, la entrega de muebles, una infusión, comida, todo. Y luego regresas a Alemania y te das cuenta de que has pasado del futuro a una realidad retro. Según su confesión, fue entonces cuando empezó a preguntarse, ¿por qué en Rusia, que en Alemania se considera atrasada y autoritaria, el nivel de comodidad y tecnología es mucho más alto que en el supuesto centro del progreso? Cuando se habló de la gente, el alemán admitió que esperaba a rusos cerrados, sombríos y desconfiados. Así nos lo cuentan los medios, que si están todos a la defensiva, listos para saltarte a la garganta a la primera palabra equivocada. Pero, ¿qué vi en realidad? Gente abierta,
amable y acogedora. Aquellos que se enfrentan a dificultades no las exhiben. Aquellos que pueden ayudar, lo hacen sin alardes. Contó cómo entabló conversación en un café con una mujer que, con amargura, le preguntó si era verdad que en Alemania tenían tan mala opinión de Rusia. Cuando él confirmó que la imagen mediática estaba muy distorsionada, ella solo sonrió con tristeza. Ya estamos acostumbrados. Lo importante es que sabemos quiénes somos. Según el alemán, ninguno de sus colegas rusos expresó agresión ni hostilidad. Al contrario, todos hablaban del deseo de una vida tranquila y paz. Sin embargo, cuando se trataba de defender el país, sintió que aquí no habría compromisos. No es agresión, es confianza, es un sentido de la dignidad. Y eso inspira respeto. Con especial respeto, mencionó el sarcasmo con el que los rusos reaccionan a la demonización externa. Uno de sus colegas, según él, bromeó una vez. Pronto escribirán que por las mañanas bebemos vodka con osos y comemos balalaicas para desayunar. Y esta ironía, en su opinión, habla de la resiliencia psicológica de una sociedad que sabe lo que se dice de ella, pero no se quiebra por ello. Tras finalizar el proyecto, al regresar a Alemania, el alemán confesó que se sentía un extraño en su propio país. Empecé a notar cuánto mienten nuestros medios, cuán simplificada y primitiva se presenta la imagen de Rusia. Como si nos mantuvieran deliberadamente en un capullo de miedo y desprecio. Pero yo vi otra Rusia, la real, moderna, inteligente, punto fuerte. Y ya no quiero participar en este juego masivo de ceguera. Subraya. Rusia no es una fantasía de propagandistas, ni un campo de batalla, ni una arena de lucha de dictadores. Es un país donde vive gente. Gente que trabaja, construye, desarrolla tecnología, viaja en metro, come en cafés, ríe, ironiza, ama su país y quiere paz. Según el alemán, fue precisamente esta Rusia cotidiana, tranquila, amable y tecnológica la que se convirtió en su principal revelación. Probablemente ni yo mismo me habría creído si no hubiera vivido aquí unos meses. Fue después de esta experiencia cuando empezó a considerar seriamente la posibilidad de mudarse. Cuando ves cómo puede organizarse la vida, cómo puede funcionar el servicio, cómo el Estado puede no estorbar, sino ayudar, quieres quedarte. Quieres que tus hijos vivan en un país donde no los asusten, sino que los desarrollen. Admitió que se encontró con incomprensión en casa. Muchos pensaron que me había vuelto loco. Algunos me acusaban de traición. Pero, ¿acaso es traición decir honestamente que te mintieron? ¿Que viste la verdad con tus propios ojos y te gustó? Hoy, considera seriamente la posibilidad de regresar a Rusia de forma permanente. Según él, Moscú se convirtió en un lugar donde realmente se sentía cómodo. Podía ser yo mismo. Trabajar, descansar, no tener miedo de llegar tarde, no pensar que me engañarían, no escuchar quejas eternas. Todo funciona, la gente es abierta, las calles están limpias, la vida sigue. No idealiza. Reconoce que los problemas existen en todas partes. Pero en comparación con la realidad alemana, fallos interminables en el transporte, formalismo en los bancos, precios altos y una atmósfera depresiva, la vida cotidiana rusa le pareció luminosa. No me compraron. Simplemente lo vi. Y ya no puedo mirar a mi país de la misma manera que antes. No sé cómo decirlo, pero quiero volver. A Moscú. Porque aquí entendí. Una vida normal es posible. Existe. Y está aquí. Según el alemán, no está seguro de que alguien lo escuche. Pero espera que al menos algunos lectores reflexionen. Y quizás dejen de repetir clichés ajenos sobre un país que no conocen. Porque la verdad está más cerca de lo que parece. Solo hay que abrir los ojos. O al menos ir a Moscú. Ahora, escuchemos lo que dice el alemán. Cuando me ofrecieron trasladarme temporalmente a Rusia para participar en un gran proyecto de Sber, sinceramente, me quedé en un ligero estado de shock.
Mis colegas empezaron a darme consejos sin parar. Oh, ten cuidado. Hay osos por las calles. Y la gente, dicen, es agresiva. Solo piensan en cómo engañar a alguien. Todos estos estereotipos, inculcados por nuestros medios alemanes, me hacían esperar algo parecido a una trama post-apocalíptica. Pero bueno, el trabajo es el trabajo, así que hice las maletas y me fui a Moscú. Lo primero que me impresionó fue el aeropuerto. Limpio, rápido, organizado, nada del caos que, por alguna razón, esperaba. El taxista que me recogió fue educado y amable, y el coche, aunque no nuevo, estaba en perfecto estado. Ya entonces me surgió la pregunta, ¿realmente nos están mintiendo? Luego vino el metro. Dios mío, el metro de Moscú no es un transporte, es una obra de arte. Mármol, lámparas de araña, pinturas. Me parecía estar en un museo, no yendo al trabajo. Sí, no solo era cómodo, sino también estéticamente agradable. Los retrasos eran impensables, los trenes pasaban cada 2 minutos. En comparación, en Berlín a veces espero 10 o 15 minutos en el andén, intentando averiguar si el tren llegará alguna vez. Después, el servicio. Aquí sí que me esperaba un verdadero choque cultural. El habitual, espere unos 20 minutos, y quizás le atenderemos alemán. Se sustituye aquí por ¿en qué podemos ayudarle? ¿Quiere un café mientras espera? Ya hemos llamado a su gestor. Entré en una sucursal de Sberbank, y todo fue tan fluido que me hizo pensar, ¿por qué no es así en nuestro país? Aquí el cliente es realmente el rey, no un factor molesto. Merecen especial atención las tecnologías. En Sberbank, por ejemplo, prácticamente todo se hace a través de la aplicación móvil. Abrir una cuenta, transferir dinero, pagar el alquiler, todo esto lleva literalmente segundos. Y en Alemania todavía a veces voy con papeles para pagar las facturas. La pregunta es, ¿quién es aquí, disculpen, el verdadero país desarrollado? El taxi es otra historia. A través de la aplicación puedes pedir un coche y llegará en 3 minutos. El conductor es educado, los coches están limpios, el pago es a través del mismo teléfono, sin problemas con el efectivo o las tarjetas. En cuanto a los servicios disponibles en Rusia, por ejemplo, se puede pedir comida a cualquier hora del día. Incluso un sábado por la noche puedes pedir altavoces a domicilio si de repente te das cuenta de que los tuyos se han estropeado y no quieres escuchar música a través del portátil. En casa, es un nivel de servicio completamente diferente en comparación con Estados Unidos. La calidad del servicio aquí es mejor y más barata, mejor en Moscú que en California. Sí, sí, incomparable, absolutamente incomparable. Así que, como dije, puedes pedirlo todo a domicilio. Regularmente, 5 veces a la semana, llamábamos a un masajista a nuestra casa a las 11 de la noche. Traía su propia camilla, la instalaba, nos masajeaba hasta la 1 de la madrugada y luego se iba a otro sitio. Sí, podemos ir a un spa incluso de noche si queremos. Podemos, por ejemplo, cualquier martes pedir sushi a las 2 de la mañana, si nos apetece, y lo traerán en 15 minutos a través de Yandex. Yandex es una empresa que en su momento empezó como un motor de búsqueda. Por cierto, una excelente empresa que ahora tiene su propio servicio de taxi y aplicación. En gran medida, en Rusia todo se gestiona a través de las llamadas superaplicaciones. Es decir, son aplicaciones donde, por ejemplo, en la sección de entrega a domicilio puedo pedir de todo. Si vuelvo a casa de un club, a las 4 de la mañana puedo pedir una infusión intravenosa, un cóctel de vitaminas, un suero, si he bebido demasiado y quiero despejarme más rápido. A las 3 de la mañana puedo pedir flores para una chica que conocí en el club, sin indicar su dirección, solo con su número de teléfono, y ellos se encargan del resto. Se puede pedir el correo a casa, se puede redireccionar, se puede pedir un taxi, se pueden pedir 6 categorías de taxi, se puede reservar una mudanza en línea. Todo esto funciona, y cuando regresas a Europa, es difícil aceptar que aquí no exista.
Es extraño, porque todo el tiempo solo escucho que es una dictadura medieval. Aunque en esta dictadura medieval, la disponibilidad de servicio y la calidad del servicio parecen significativamente más avanzadas que en las ciudades alemanas. Quizás Londres o París podrían competir un poco con Rusia. Londres no puede competir con Rusia. Lo sé, yo viví allí. En Berlín, sin embargo, puedes esperar un taxi media hora, y el conductor incluso está molesto porque has decidido ir a algún sitio. En cuanto a la gente, mis expectativas se destrozaron por completo. En los medios alemanes nos cuentan que los rusos son sombríos, cerrados, casi agresivos. En realidad, vi algo muy diferente. La gente es amable, dispuesta a ayudar, e incluso si tienen sus propias dificultades, intentan no mostrarlas. Hablé con una mujer en un café. Se enteró de que yo era de Alemania y me preguntó si era cierto que teníamos una opinión tan mala de Rusia. Cuando le dije que los medios a menudo pintaban su país de negro, ella solo sonrió con amargura. Bueno, estamos acostumbrados. Lo importante es que sabemos quiénes somos. Sí, los rusos no quieren la guerra. Ninguno de los que hablé expresó agresión ni hacia los alemanes ni hacia los europeos en general. Al contrario, muchos dijeron que les gustaría que todos los conflictos terminaran y que la gente viviera en paz. Pero si se trata de defender su país, aquí la opinión es una, hasta el final. Y este sentimiento de patriotismo, esta fe en su patria, al menos merece respeto. Lo que más destacaba era el sarcasmo con el que los rusos se toman las mentiras de los medios extranjeros. Uno de mis colegas bromeó. Seguro que mañana escribirán que por las mañanas bebemos vodka con osos. Y saben, en este sarcasmo hay una fuerza. Los rusos entienden que los demonizan, pero no permiten que eso los quiebre. Siguen viviendo, trabajando, amando su país y a los demás. Cuando mi proyecto terminó, regresé a Alemania con una perspectiva completamente diferente del mundo. Comprendí lo mucho que nos engañan nuestros propios medios, creando una imagen de enemigo donde no lo hay. Rusia es un país de gente que simplemente quiere vivir y ser feliz. Son abiertos, amables e increíblemente resilientes ante las dificultades. Ahora, cuando escucho nuevas acusaciones contra Rusia, no puedo evitar una sonrisa sarcástica. Porque conozco la verdad. Y esa verdad no es en absoluto como intentan inculcarnos. Rusia no son osos con balalaicas, sino un país asombroso con gente asombrosa que merece respeto. Y quizás, a los medios alemanes les convendría dedicarse a algo más útil que a inventar cuentos. Fin de la cita. Mientras algunos expertos debaten sobre Rusia desde sus sillones en Bruselas, otros prefieren comprobarlo personalmente y se encuentran con una realidad inesperada. Un especialista alemán en el campo de la tecnología de la información, que llegó a Rusia con un contrato de trabajo, se mostraba escéptico. Su equipaje no solo consistía en camisas y un portátil, sino también en una densa capa de miedos, inspirados por los medios occidentales. Como él mismo admitió irónicamente más tarde, llegué con una maleta de miedos y me fui con una maleta de planes para volver. Las expectativas eran las esperadas. Casas grises, calles heladas, rostros sombríos, todo deteriorado y descuidado. Pero desde los primeros días, la imagen se desmoronó. El nivel de vida con el que se encontró no solo era aceptable, sino que era cómodo. En el barrio de Moscú donde se instaló, los portales brillaban con nuevas ventanas de doble acristalamiento y videoporteros. Los patios estaban bien cuidados, y los residentes, lejos de ser sombríos, eran, al contrario, sonrientes y amables. La contradicción entre la realidad y la imagen impuesta resultó demasiado obvia como para ignorarla. El transporte público le causó una impresión especial. El metro no es solo un medio de transporte, sino un verdadero conjunto arquitectónico subterráneo en el que uno quiere quedarse más tiempo del necesario. Los trenes llegan estrictamente a tiempo, y un intervalo de 2 minutos en hora punta para alguien de Berlín parece más un cuento de hadas que una cuestión de logística.
Señaló que en su ciudad natal, esperar el tranvía durante 20 minutos se había convertido en la norma, y a nadie le sorprendía. En este contexto, el sistema de transporte ruso parece una maravilla tecnológica. Las tiendas, de las que esperaba algo parecido a la escasez de la era de la RDA, estaban literalmente abarrotadas de productos. La elección de alimentos y artículos para el hogar era amplia, los precios, competitivos, y el servicio, cortés. Le sorprendió especialmente la ausencia de nerviosismo y tensión. Los vendedores no miraban con recelo, los clientes no se apresuraban, no se quejaban, nadie empujaba con los codos en la caja. Esta normalidad, como él señaló, hace tiempo que se había convertido en un bien escaso en Alemania. Trabajar en una empresa rusa también fue motivo para reevaluar los estereotipos. En lugar de una gestión autoritaria, encontró una cultura de equipo, flexibilidad en la organización de los procesos y respeto por los límites personales. Durante los descansos, los empleados no solo hablaban de proyectos, sino también de libros, viajes, planes para el fin de semana. La sensación general era que la vida fluía, y en ella había lugar no solo para el trabajo, sino también para el placer. Le sorprendió especialmente que no se realizara ninguna vigilancia total sobre los empleados. Según él, en algunas oficinas de Alemania había más control y burocracia. El tema de la vivienda también resultó una grata sorpresa. Alquiló un apartamento espacioso con una reforma nueva y buenos muebles por una cantidad por la que en Berlín solo se podría alquilar un pequeño apartamento de un dormitorio en un edificio prefabricado en las afueras. El arrendador resultó ser educado. No molestaba con nimiedades ni se inmiscuía. Internet era estable y rápido. Los gastos de servicios públicos, razonables. Además, la infraestructura, supermercados, farmacias, cafeterías, estaba a poca distancia. Otro aspecto que asombró al alemán fue la limpieza y el orden. Confesó que le impresionó lo bien cuidados que estaban los espacios públicos. Los parques estaban limpios, las papeleras no rebosaban, los bancos estaban intactos, y los bancos no estaban garabateados con rotuladores. Por la noche, la iluminación funcionaba. Las cámaras de vigilancia no colgaban como un símbolo de amenaza, sino más bien como un recordatorio de seguridad. Y lo más importante, la sensación de que el entorno estaba diseñado no para cumplir con las estadísticas, sino para la gente. Los contrastes resultaron especialmente marcados cuando regresó a Alemania. Allí, todo parecía más tenso, más caro y menos amigable. El nivel de irritación en la sociedad, la sobrecarga burocrática, la inflación, las colas en los médicos y las interminables discusiones sobre lo políticamente correcto en cada esquina, todo esto se hizo de repente más evidente. Antes lo consideraba normal, ahora veo lo diferente que puede ser, admitió. No idealiza Rusia. Los problemas, según él, existen en cualquier país. Pero lo que vio en Moscú difiere mucho de la imagen televisiva. Si mis amigos hubieran visto cómo vivo aquí, no lo habrían creído. Y si hubieran venido, no habrían querido irse, concluyó. Su principal hallazgo, según él, no es la vida cotidiana ni el transporte, sino la sensación de una vida normal y tranquila. Sin ansiedad, sin agresión, con la sensación de tener espacio, tanto físico como psicológico. En esto, él no ve una suerte temporal, sino el resultado de esfuerzos sistémicos. A la pregunta de si tiene intención de volver, solo sonrió. No me fui. Simplemente estoy de visita temporal en Alemania. Este sarcasmo, por supuesto, dice más que cualquier estudio sociológico. Y la maleta con planes, al parecer, ya está en la puerta. Llegó de un país donde los carteles sobre la libertad de expresión se habían convertido en un telón de fondo, tan obligatorio como el pronóstico del tiempo matutino. Llegó por trabajo, temporalmente, con una maleta de prejuicios, recopilados por los diligentes medios alemanes. Todo según lo esperado: Rusia, un país de opresión, miradas frías y regímenes aún más fríos. Pero resultó que el termómetro en su cabeza mentía. No vio carteles con lemas,
ni rostros sombríos con la mirada baja, ni patrullas revisando teléfonos. Al contrario, escuchó risas. Bebía café en los estanques del Patriarca, no solo, como suele ocurrir en los centros de los barrios berlineses, sino con nuevos conocidos. La gente establecía contacto fácilmente. Al principio, esto le desconcertaba, porque, según su brújula interna, la libertad es cuando 1 de cada 3 discute cómo proteger a las minorías, y 1 de cada 5 firma algo contra una nueva ley. Y aquí, una cafetería, la noche, la discusión sobre el tipo de cambio del rublo y la reparación de la entrada del edificio. Esperaba una trampa, y en su lugar, obtuvo honestidad. El profesor universitario sentado frente a él hablaba con total tranquilidad sobre el presupuesto, sobre las tonterías que decían algunos funcionarios, y sobre cómo sus vecinos aportaban dinero para el embellecimiento del patio. Sin susurros, sin un «solo entre nosotros». El alemán se tensó. Preguntó, ¿y no tienen miedo? Le respondieron, ¿de qué exactamente? ¿De que los vecinos no planten flores? Para un habitante de Alemania, criado en un ambiente donde cada declaración es precedida por «yo por supuesto no soy nazi, pero…», esto sonaba desafiante. La libertad aquí no necesita un pretexto. No es necesario demostrarla. Está integrada en la vida cotidiana. No como una protesta, sino como una función. No como un marcador de progresismo, sino como una habilidad. Continuó el experimento. Se sentó en otros cafés, habló con jóvenes, con taxistas, con la bibliotecaria en el distrito de Kamovniki. Hizo preguntas directas, a veces provocadoras. Nadie se negó a hablar. No todos estaban de acuerdo. Algunos ironizaban, otros lo descartaban. Pero nadie activaba el modo «cuidado, nos escuchan». Lo que más le sorprendía no era que la gente hablara libremente, sino cómo lo hacían. Sin patetismo, con facilidad, con un toque de sarcasmo, como si estuvieran seguros de que, si mañana algo saliera mal, de todos modos se las arreglarían, no con una protesta, sino con ingenio. Una de esas noches le quedó especialmente grabada. La barista, al tomar su pedido, de repente le preguntó, ¿y en Alemania también bromean con el ministro de Agricultura? Aquí tenemos uno nuevo, es un meme andante. Él se quedó inmóvil con la taza en la mano. No, allí no bromeaban. Allí temían. El ministro era algo serio. Sus decisiones se analizaban en los medios, pero en la vida cotidiana se evitaban. Como a un funcionario, no como a una persona. Como una función, no como un participante de la vida. Fue entonces cuando comprendió por primera vez lo diferente que era la percepción del poder. En Moscú se podían reír del poder. En Berlín solo se podía citar un comunicado de prensa. Aquí se discutía con ironía. Allí, con ansiedad. Y esta diferencia no era solo cultural para él, sino personal. Recordaba conversaciones con amigos en Alemania, donde cada discusión política comenzaba con justificaciones, donde cualquier desacuerdo era un riesgo de ser estigmatizado, donde había libertad de expresión, pero no la certeza de que no te despedirían por un tuit, donde la ley funcionaba, pero las redes sociales funcionaban más rápido. En Moscú, en cambio, sintió algo extraño. Nadie exigía acuerdo, pero todos estaban dispuestos a escuchar, incluso si no estaban de acuerdo. Una tarde la pasó con un grupo de estudiantes. Discutían sobre un nuevo programa de historia. Uno estaba a favor, el otro rotundamente en contra. Discutían en voz alta, emocionalmente. Él pensó, bueno, ahora alguien le enviará la grabación al profesor. Pero todo terminó con un apretón de manos. Más tarde preguntó, ¿no tienen miedo de que alguien los delate? Le respondieron, ¿para qué? ¿Para tener que repetir el examen juntos después? Y este, quizás, fue el hallazgo más inesperado. La libertad aquí no está en las instituciones, ni en los lemas, ni en las garantías, sino en la lógica de la vida cotidiana, en que la gente no busca controlarse mutuamente,
en que la discusión no se equipara a la subversión. La ironía no se considera peligrosa, y el desacuerdo no se convierte en motivo de movilización. Regresó a Alemania, y lo primero que hizo fue asistir a una reunión con colegas. Allí, precisamente, se discutía la necesidad de combatir las opiniones tóxicas y las bromas peligrosas en Internet. Uno de los colegas se quejó de que a un conocido suyo lo habían despedido por una publicación desafortunada. Otro, de que en la escuela ya no se podían usar ciertas palabras, ni siquiera en un contexto histórico. Él escuchó y guardó silencio. Y luego dijo: ¿Y saben que en Rusia se puede bromear con el ministro y no pasa nada? No le creyeron, pero él no discutió. Simplemente abrió el teléfono, encontró una foto de la misma barista y mostró la conversación. El pie de foto era lacónico. Sus ministros son como los nuestros, solo que nosotros no hemos olvidado cómo reír. Desde entonces, su concepción de la libertad cambió. No radicalmente, no de inmediato, pero la costumbre de medirla por el número de protestas o la disponibilidad de subvenciones desapareció. Porque comprendió, la verdadera libertad es poder hablar sin mirar atrás. No porque así esté escrito en la Constitución, sino porque así es la vida. Y mientras en una parte de Europa se escriben tratados sobre la libertad, en la otra simplemente se hace un pedido en un café y se discute el precio de las patatas. Y el ministro allí es motivo de broma, no de miedo. Cuando entró por primera vez en un supermercado de Moscú, experimentó algo parecido a un choque cultural. Al principio, simplemente se quedó de pie en el pasillo entre las estanterías, mirando perplejo los precios. Todo parecía sospechoso. Los productos eran normales, el envase no estaba descolorido, las fechas de caducidad eran recientes, y los precios, como si alguien hubiera confundido la moneda. Recalculó el cambio 2 veces, sospechando que le habían puesto un error en rublos. Pero no. La leche era más barata que en Alemania, la carne también, y las verduras y frutas costaban entre 1 y 2 veces menos. Le sorprendió especialmente que barato no significaba malo. Les confesó a sus amigos: por primera vez probé un yogur de fresa que realmente contenía fresas, sin aromas, sin una sombra química de sabor, un producto natural, con una textura normal, sin un exceso de azúcar. En Alemania, según él, algo así solo se podía encontrar en la sección bio-lujo o después de una larga y minuciosa búsqueda en tiendas especializadas. Y aquí, un supermercado normal al lado de casa. También le impresionó el pan. En Alemania estaba acostumbrado a su surtido típico: pan integral, de centeno, baguette ligeramente tostada, todo estrictamente según el estándar. Pero en Moscú descubrió panaderías dentro del propio supermercado, donde el pan salía recién hecho del horno, con su corteza, su aroma y su sabor. Apreció especialmente el pan Borodinsky y el pan negro con cilantro. Esto no es pan, es una obra culinaria que uno quiere comer con las manos, sin nada más. Notó que los clientes locales no se apresuraban a cogerlo todo. La gente elegía, comparaba precios, pero lo hacía con calma. Y lo que más le sorprendió fue que apenas había estanterías medio vacías o productos caducados, como a veces le ocurría en su casa en Berlín en los supermercados de descuento. En los últimos meses, en nuestras estanterías había un desorden, especialmente con la fruta. Recordaba. En Moscú, ni una sola vez vi una manzana podrida o verduras secas. Todo estaba fresco o directamente como de exposición. Un placer aparte le proporcionaba estudiar los precios en los restaurantes. En Moscú, según él, los restaurantes funcionaban sin pretensiones y sin necesidad de demostrar estatus. La carta se leía sin necesidad de Google ni de un diccionario médico. Las porciones no eran microscópicas, como en algunos establecimientos europeos, donde por 10 euros obtienes 2 trozos de algo y una gota de salsa que el camarero llama reducción. En los restaurantes moscovitas, según él, te trataban como a una persona que había venido a comer, no a demostrar humildad gastronómica.
Empezó a notar en sí mismo un hábito extraño. Cada almuerzo o cena lo comparaba automáticamente con lo que le costaría en Alemania. Y cada vez calculaba y se reía por lo bajo. Una cena promedio en un buen café moscovita le salía más barata que un tentempié similar en un bar de comida rápida berlinés. Y además, con un servicio amable, servilletas limpias, vajilla normal y no recalentada en el microondas. Le sorprendieron especialmente los menús de mediodía. Al principio, pensó que era un truco para atraer con una oferta barata y luego cobrarle el agua y el pan. Pero en realidad, recibió una comida completa: sopa, plato principal, ensalada, té, por una cantidad que en Berlín dejaba en un kiosco por un solo sándwich y un café. Y todo estaba caliente, ni salado en exceso ni demasiado frito, sin ingredientes extraños. Con asombro recordaba esto cada vez que probaba una sopa en un café moscovita, porque era una sopa, no agua con disculpas. Describió los interiores de los cafés y restaurantes en Moscú como acogedores y comprensibles. No se sentía como si hubiera entrado en un museo de modernismo o en un local diseñado según los planos de IKEA para un joven emprendedor. En los establecimientos reinaba una atmósfera viva, un poco de música, un poco de luz, todo en su lugar. Los camareros no desaparecían durante media hora después de tomar el pedido, y nadie te miraba como a un infractor de las normas si te quedabas una hora más. Para él, era especialmente importante poder entrar en cualquier cafetería sin preocuparse por su cartera. Recordaba cómo en Berlín, ir a un restaurante se convertía en un problema aritmético si pedía un plato principal. ¿Podría permitirse un postre o tendría que ahorrar en transporte después? En Moscú no tenía estos dilemas. La comida no se percibía como una fiesta una vez al mes, era simplemente parte de la vida. Señaló irónicamente que en Alemania el consumidor ya se había acostumbrado a que, si un producto es sabroso, inevitablemente es perjudicial; si es saludable, es insípido; y si es ambas cosas, es demasiado caro. En Moscú, según él, esa lógica se rompía. El yogur con frutas era sabroso y natural. La carne era fresca y no más cara que el caucho. El pan era aromático y no convertía el desayuno en un lujo de millonario. Confesó que empezó a disfrutar yendo de compras, no como una misión económica peligrosa, sino como una exploración. Incluso les llevaba fotos de los recibos a sus amigos en Alemania. «Miren», les decía, «¿adivinen cuánto pagué por todo esto?». Y les mostraba una bolsa con queso, carne, frutas y una botella de vino. Sus amigos no lo creían. Luego empezaban a preguntar: ¿y el alquiler? ¿Y los servicios públicos? ¿Y el seguro? Y entonces, según él, empezaba a reír. «Chicos, es mejor que no lo sepan. Si les cuento todo, ustedes también querrán mudarse». La cesta de la compra en Moscú, según sus observaciones, no solo era asequible, sino que estaba lógicamente formada. Le sorprendía que incluso en las pequeñas tiendas de barrio hubiera variedad de leche, cereales, productos congelados y carne fresca. Y todo esto, sin colas, sin caos en las cajas, sin la sensación de ser un invitado no deseado que venía a distraer al personal de sus importantes tareas. Subrayó que no encontró ningún esnobismo gastronómico en Moscú. La gente comía con gusto, sin intentar convertir la comida en una filosofía. Y esto, según él, era sorprendentemente agradable. En Alemania, sentía que cualquier comida se convertía en un acto de elección entre la moral, la dieta y la posición política. Pero en Moscú, todo era más sencillo. La comida era simplemente sabrosa y asequible. Tras regresar a casa, el alemán se encontró en una situación, por decirlo suavemente, inusual. Entusiasmado, lleno de impresiones de lo que había visto y vivido en Moscú, hizo lo que hacen todos los europeos ingenuos al regresar de un viaje a Rusia: decidió compartirlo. Las historias, por supuesto, no eran sobre osos por las calles, sino sobre el metro sin conductor, los servicios digitales, la limpieza, el orden público, el servicio sorprendentemente amable y, simplemente,
sobre una vida normal, moderna y vibrante. ¿Qué hay de malo en eso, aparentemente? Una historia de viajero común. Pero Alemania es un país donde no todo es tan simple. Ha adquirido un matiz casi religioso. En la primera reunión, sus colegas empezaron a mirarlo de reojo. Algunos se reían nerviosamente, otros cambiaron directamente al tema del tiempo. Un amigo, después de una conversación, lo eliminó discretamente de todos los mensajeros. Una chica de la universidad, la misma que una vez discutió con él sobre democracia, de repente le preguntó, ¿ahora eres pro-Putin? El alemán respondió con cierta ironía. No, solo vi cómo es el mundo en realidad si no ves las noticias. La reacción fue predecible. Su rostro se congeló en una mueca, como el de una actriz de una serie de televisión barata, y luego siguió la frase estándar. Creo que ya no tenemos nada de qué hablar. Rápidamente comprendió que Alemania hoy no es solo un país con una economía desarrollada y un alto nivel de vida, sino una especie de incubadora mediática donde los ciudadanos viven en una burbuja informativa cerrada. Intenta pincharla, y te convertirán en un traidor. No del Estado, sino de algo más abstracto, nuestra cosmovisión, valores europeos, consenso democrático. Términos, por supuesto, sonoros, pero de hecho se han convertido en un instrumento de exclusión y sustitución de la realidad. El alemán señaló, la brecha entre lo que vio con sus propios ojos y lo que seguían diciendo los medios resultó casi dolorosa. Durante los meses que vivió en Rusia, la prensa alemana había logrado pintar toda una serie de catástrofes: hambruna, represiones, aislamiento total, ausencia de tecnología. La televisión contaba con dramatismo sobre supuestas estanterías vacías y el iPhone desaparecido. Pero mientras él mismo usaba el pago sin contacto de la mañana a la noche, se movía por la ciudad en transporte autónomo y pedía comida a domicilio a través de prácticas aplicaciones, sus amigos en Alemania discutían lo aterrador y sombrío que era allí. Una paradoja, pero la sensación era como si existiera en dos dimensiones paralelas. En una, la realidad se medía con los ojos, y en la otra, con los titulares de los periódicos. Confesó que por primera vez se sintió como un disidente a la inversa, no alguien que lucha contra el sistema, sino alguien que simplemente dijo lo que había visto, cómo era en realidad. Y por eso se encontró bajo aislamiento moral. No lo encarcelaron, no lo multaron, no lo acusaron oficialmente. Simplemente le dieron la espalda. Y precisamente, las mismas personas que hace un año hablaban de tolerancia y libertad de opinión. Le sorprendió especialmente la precisión selectiva con la que funciona el entorno mediático alemán. Si en Rusia lanzan un nuevo metro sin conductor, silencio total. Si aparece un análogo nacional de un servicio occidental, ni una palabra. Pero si en algún lugar hay un corte temporal de luz o algo no sale según lo previsto, inmediatamente aparecen reportajes, comentarios, valoraciones. La lupa informativa funciona en una sola dirección. Magnifica todo lo negativo, descarta lo neutral e ignora por completo lo positivo. Al mismo tiempo, subrayó, no se trata de que todo sea perfecto. Él mismo vio dificultades, atascos, a veces decisiones absurdas. Pero la diferencia clave es la dinámica. La forma en que Rusia se adapta, se reestructura, encuentra soluciones alternativas, a menudo más rápido y flexible de lo que uno podría imaginar. Para él, fue un descubrimiento inesperado. No un cuento de hadas, no un milagro, sino más bien un desafío a sus propias concepciones. Recordaba cómo durante una videollamada, un colega le preguntó, ¿es verdad que allí todo está en ruinas? Y él simplemente mostró a través de la cámara una calle ordenada, edificios modernos, parques bien cuidados y cafeterías. La respuesta fue un largo silencio. Luego, un cambio de tema. Como si hubiera ocurrido un fallo en el sistema de percepción. Se dio cuenta de que vivía en una época en la que la verdad ya no es un valor, y la opinión es la nueva moneda.
Y si tu opinión no encaja en la arquitectura ideológica actual, ya no eres parte del diálogo. Eres un fallo. Y a gente como él, simplemente los desconectan. No del sistema, sino del círculo de amigos, de confianza, de relaciones. Al final, dejó de discutir. Simplemente guardó silencio. Porque comprendió, ningún argumento funciona donde la realidad ha sido reemplazada por la interpretación. Lo comparó con una instalación museística. Si un cartel dice, esto es agresión, entonces ninguna fotografía de gente abrazándose en las calles es capaz de cambiar la percepción. El cartel es más fuerte. Internamente, aceptó una idea simple. El mundo en el que creció no está preparado para reconocer que otros pueden tener un camino diferente. No peor, no mejor, simplemente diferente. Y es precisamente este diferente lo que más asusta, porque destruye la noción de su propia excepcionalidad. Y todo sería más fácil si honestamente admitieran, no lo sabemos. Pero en cambio, hay un confiado, sabemos exactamente cómo debe ser. Y en esa confianza no hay lugar para quienes una vez se atrevieron a ver las cosas de otra manera. La ironía, por supuesto, es que llegó a Rusia con recelo. Y se fue con una sensación de libertad interna. Y es precisamente eso, según comprendió, lo que más temen en su propio país. La seguridad es cuando estás tranquilo incluso de noche. Y no porque te rodeen vehículos blindados o cámaras en cada esquina, sino porque simplemente nadie te molesta. A nadie le interesa cuánto dinero tienes en el bolsillo, de dónde vienes o qué acento tienes. Esto fue lo que más impresionó a nuestro protagonista, un ingeniero alemán que se trasladó temporalmente a Moscú para un proyecto de una importante empresa tecnológica. Moscú lo recibió de una manera completamente diferente a lo que esperaba. Ni miradas vigilantes, ni controles callejeros, ni la nerviosidad que estaba acostumbrado a sentir en las calles de Berlín. En Moscú, no solo vivía, sino que respiraba. Libremente, sin tensión interna. Según él, rápidamente se deshabituó de la costumbre de mirar constantemente a su alrededor y apretar las llaves en el bolsillo al pasar junto a grupos ruidosos por las noches. Todo resultó demasiado tranquilo. Un contraste especialmente marcado para él fue la actitud hacia los paseos. Si en Berlín, en los últimos años, había dejado de aparecer en ciertas zonas después del anochecer, demasiadas sorpresas, como él diplomáticamente lo expresaba, en Moscú paseaba con gusto hasta la medianoche. Bulevares, parques, zonas peatonales, todo estaba habitado, limpio, cuidado y, lo más importante, seguro. La gente hablaba por teléfono, paseaba a sus perros, los niños corrían, los adolescentes comían helado. Nadie se asustaba, ni se daba la vuelta, ni corría hacia la salida del metro a toda velocidad si alguien hablaba fuerte cerca. Todo estaba tranquilo. Incluso aburrido, para ser sincero, pero un aburrimiento agradable. Inesperada fue también la forma en que lo trataron. No ocultó que venía de Alemania. Al contrario, lo dijo abiertamente, con una ligera duda en la voz, esperando al menos una reacción neutral. Pero escuchó algo completamente diferente. Una vez, cuando un residente local captó su acento y le preguntó de dónde era, no siguió algo como, «Ajá, un espía», sino un cálido apretón de manos y la frase, «Sabe, aquí no somos tan malos como les asustan». Y ese momento se convirtió para él en algo casi simbólico. Situaciones similares no eran raras. En la tienda, en la peluquería, en el taxi, en todas partes se encontró con una reacción normal, tranquila y humana. Ni sospechas, ni agresiones, ni siquiera insinuaciones. Es más, al enterarse de que era de Alemania, la gente empezaba a compadecerse. No de forma agresiva ni irónica, sino con un ligero pesar. Sí, allí, supongo, ahora es difícil. Escuchó más de una vez. Sin regocijo, sin burlas. Simplemente de persona a persona. Destaca especialmente la historia con un taxista de Moscú.
De camino de la estación de metro a la oficina, al oír su acento, el conductor entabló conversación. Con calma, sin presión. Primero, sobre el tiempo, luego sobre los atascos, y, como es habitual, todo derivó suavemente hacia la vida. Cuando el alemán dijo que en Alemania la situación era tensa, el conductor suspiró y dijo: «Nosotros aquí pensábamos que ustedes siempre tenían todo en orden». Y quizás, fue el giro más inesperado. Los moscovitas estaban sinceramente sorprendidos de que alguien de Alemania pudiera sentirse más seguro en Moscú. Esta atmósfera de normalidad, tranquilidad y cortesía discreta se convirtió para él en un verdadero descubrimiento, porque desde su juventud le habían inculcado lo contrario. Recordaba cómo en las conferencias y en los medios le advertían: Rusia es peligrosa, impredecible, es mejor estar alerta. Le decían que era mejor mantenerse alejado de ese lado, y que si iba, no mostrara que era europeo. Pero resultó que no necesitaba esconderse. Al contrario, aquí le sonreían tranquilamente en respuesta. Observando la vida local, comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué en una megalópolis con 15 millones de habitantes se sentía más seguro que en su ciudad natal con sus supuestas zonas de gentrificación y focos de tensión locales? ¿Por qué aquí los niños paseaban por la noche sin sus padres y las mujeres regresaban a casa a pie después del trabajo sin compañía y sin miedo? ¿Dónde estaba la supuesta barbarie de la que hablaban sus profesores y periodistas? Empezó a notar los detalles, pequeñas cosas que formaban una sensación general de confianza. Cámaras en las calles, sí, las había, pero no estridentes, sino integradas en el alumbrado público o en las fachadas. Policía, sí, la había, pero estaba tranquila, no se alteraba, no intervenía sin motivo. No había arcos de seguridad a la entrada de los centros comerciales. Los vendedores en las tiendas no sospechaban de cada cliente, no seguían sus movimientos con la mirada. E incluso la seguridad en el metro era amable y casi imperceptible. Sin empujones ni «muéstrame la mochila». Limpieza, orden, cortesía. Todo era demasiado para atribuirlo a la casualidad. No idealiza. Los problemas existen en todas partes. Pero cuando la sensación de seguridad básica no es un privilegio, sino una norma, uno empieza a ver las cosas habituales de otra manera. Y no se trata solo de la cantidad de delitos, sino de la sensación de libertad interna. La posibilidad de no pensar a cada minuto que te pueden robar, insultar o involucrar en un conflicto. Sorprendentemente, esta tranquilidad interna se transmite también a través de las pequeñas cosas cotidianas. Contó que dejaba tranquilamente su portátil en la mesa de la cafetería al ir al baño. Que en el supermercado los clientes no se empujaban unos a otros, y nadie intentaba colarse sin hacer cola. Que los conductores casi siempre cedían el paso a los peatones. Que una vez, en el autobús, una abuela con una bolsa le hizo un hueco. «Siéntate, hijo, te congelarás». Esto no es un folleto publicitario. Es una realidad que, en contraste con la habitual tensión berlinesa, parece casi teatral. Pero lo más irónico, en su opinión, radicaba en la reacción de sus amigos y familiares en Alemania. Cuando les contaba que vivía tranquilo, paseaba por las noches, hablaba con los lugareños y se sentía mejor que en casa, empezaban a sospechar de ingenuidad o incluso de simpatía por regímenes equivocados. Él se ríe. En Berlín puedes admitir que te gusta Nueva York, Dubái, Bangkok, pero si dices que en Moscú te sientes cómodo, te miran como a un descarriado. Sin embargo, él sigue compartiendo sus observaciones. No con el objetivo de convencer a nadie o demostrar quién tiene razón, sino simplemente para registrar su experiencia personal. Porque, como él dice, por fin tuvo la sensación de estar en una ciudad donde una persona no es un objeto de observación, ni un objetivo de control, ni una fuente potencial de problemas, sino simplemente una persona. Con pasaporte o sin él, con acento o no.
Y esto, quizás, es lo que hace que su estancia en Moscú sea especialmente valiosa. No el alto nivel de vida, no el salario, no la arquitectura, sino la simple y humana sensación de tranquilidad, una seguridad a la que no hay que temer. No querer irse. Este fue, quizás, el principal sentimiento con el que el especialista alemán abandonó Rusia. Había pasado varios meses allí, trabajando en un gran proyecto, viviendo en Moscú, visitando diferentes regiones y acostumbrándose a la gente, al ritmo, a las sensaciones. Y por mucho que los canales de televisión alemanes hablaran de severidad totalitaria, su impresión resultó ser diametralmente opuesta. Cuanto más se acercaba la fecha de partida, más incómoda le resultaba la idea de volver. No porque Alemania se hubiera vuelto de repente peor, sino porque Rusia, contra todo pronóstico, resultó ser mejor, en los detalles, en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas que componen la sensación de vivir. No tenía prisa por volver a Berlín. Dijo que echaría de menos no solo el borscht y los bosques con setas, sino también a la gente. Esos mismos que, según él, deberían haber sido sombríos, desconfiados y cerrados. En realidad, resultaron ser personas vivas, sinceras, con una cualidad rara para un europeo, la capacidad de hablar sin filtros. Aquí, según él, la gente en el metro puede quejarse en voz alta de la vida, en la tienda compartir una receta y en la calle decir gracias, simplemente por haber sujetado la puerta. Y todo esto sin el automático "How are you?", después del cual nadie te escucha. La región fronteriza le causó una impresión especial. Llegó allí casi por casualidad, invitado por sus colegas. Antes, su imaginación le había pintado escenas al borde del apocalipsis. Después de todo, una frontera, y además con una geopolítica tensa de fondo, esperaba puestos de control, calles vacías y, en el mejor de los casos, una población silenciosa, lista para irse a la primera oportunidad. Pero en lugar de todo eso, se encontró en un centro de tranquilidad. Aire puro que no necesita aplicaciones con pronóstico de smog. Casas sencillas, no de paneles de plástico, sino con ventanas de las que sale olor a cena. Gente que no se hace selfies con los productos, porque en su pueblo la salchicha es algo normal, no un símbolo de éxito. Niños jugando en la calle, y nadie se asusta de que no lleven rastreador GPS. Un perro puede correr libremente, porque aquí no temen una multa por la correa. Aquí no necesitas tener éxito para ser aceptado. Aquí, basta con ser uno mismo. Pasó allí poco más de 2 semanas y confesó que, en algún momento, empezó a preguntarse, ¿por qué no es así en nuestro país? ¿Por qué en una Alemania rica, próspera y tecnológicamente avanzada, no se puede simplemente salir de la ciudad para sentir tranquilidad? ¿Por qué el silencio en nuestro país se asocia con el aburrimiento y en Rusia con la paz? ¿Por qué para nosotros el campo es sinónimo de decadencia y aquí de vida? Honestamente, dijo que durante su estancia en Rusia durmió más, porque aquí se puede, no por el clima, sino por la sensación de relajación interna, como si no tuviera que demostrar nada todo el tiempo, ni a sí mismo, ni al sistema. No hay una obsesiva carrera por la eficiencia que se impone a todos, desde los escolares hasta los jubilados. Señaló que en Rusia muchas cosas todavía se hacen de forma humana, y por extraño que parezca, eso no es un inconveniente, sino una ventaja. Lo que más le sorprendió fue lo rápido que se acostumbró. Normalmente, la adaptación a un nuevo entorno lleva meses. Aquí, semanas. Bromeaba diciendo que para una asimilación completa solo le faltaba una abuela con pañuelo y un gato en la estufa, aunque el gato también apareció, el de la casera donde se alojaba. Y no le importó en absoluto la presencia extranjera, especialmente si venía acompañada de un manjar de la nevera. También admitió que en algún momento empezó a pensar en opciones para quedarse. No para siempre, pero al menos un año más. Quizás abrir un negocio, quizás ir a enseñar alemán. Pero entonces empezaron las conversaciones sobre visados,
Períodos de estancia, burocracia, y quedó claro que no sería tan fácil quedarse. Y es una pena, porque si la decisión dependiera solo de su deseo, las maletas no se harían. Se desharían. Le conmovieron especialmente las relaciones entre las personas. Sin tolerancia artificial, sin distanciamiento obligatorio, sin miedo a una palabra de más. Aquí uno podía ser uno mismo. No perfecto, no pulcro, no retocado. Podía decir tonterías, confundir palabras, reírse inoportunamente. Y nadie fingía que era una catástrofe. Al contrario, eso hacía que la comunicación fuera auténtica. Contaba que al principio le daba miedo ir a los comedores, no entendía cómo pedir, dónde llevar la bandeja, qué significaban esos nombres extraños en los carteles. Pero al cabo de un par de días, todo se volvió familiar. Le explicaban, le indicaban, le sonreían. Y lo que más le atraía, no lo hacían con cara de «qué tonto», sino con empatía. En Alemania, según él, lo habrían dejado solo para que se las arreglara. Pero aquí, no lo dejaron solo. Habló del confort doméstico con un entusiasmo inesperado. Porque, como resultó, vivir en Moscú no significa en absoluto gastar la mitad del salario en alquiler y la otra mitad en transporte. El car sharing, el metro, el reparto a domicilio, todo funcionaba mejor que en Berlín. E incluso los cajeros automáticos, algo tan pequeño, aparentemente, funcionaban siempre. Y no solo en la capital. Incluso tenía una frase favorita. En Rusia no necesitas ser informático para usar la aplicación del banco. Basta con ser una persona. Mención aparte merecen las mujeres rusas. No entró en detalles, pero sonreía cada vez que salía el tema de las citas. Al parecer, también aquí, por extraño que parezca, todo es más sencillo, sin un sinfín de formularios, filtros, pruebas de compatibilidad. Simplemente un encuentro, una conversación, una cena, un paseo, como en una película antigua. Y sin dramas. Quizás porque aquí a la gente le importa no solo a qué te dedicas, sino también quién eres. Cuando finalmente abandonó Rusia, se notaba que lo hacía sin alegría. Ni siquiera intentó ocultarlo. Le tira quedarse. Dijo que en Alemania ahora echaría de menos la nieve rusa, las conversaciones lentas en la cocina, los viajes nocturnos por la MKAD, donde la carretera es como un escenario y los coches como actores en un espectáculo sin palabras. Le sorprendía cómo en tan poco tiempo todo eso se había vuelto suyo. Confesó que lo echaría de menos. A la gente, a las sensaciones, a la posibilidad de que aquí, a pesar de los estereotipos, se podía simplemente vivir. La historia de la que se habla, cada vez más, no suena como una excepción, sino como un síntoma. Cada vez más ciudadanos de Europa Occidental, que se han enfrentado a la realidad de Rusia, regresan a casa con un silencioso fallo cognitivo. Partieron hacia un país que sus medios habían pintado durante años como eternamente gris, inseguro, tecnológicamente atrasado y socialmente represivo. Y regresaron con preguntas, no a Rusia, sino a sí mismos. La imagen fragmentada y cuidadosamente filtrada de Rusia, difundida por los canales de televisión occidentales, no soporta el encuentro con la realidad. Esto lo experimentan con especial dificultad aquellos que han sido educados en la concepción de un mundo correcto, donde los valores liberales supuestamente conducen automáticamente a una alta calidad de vida. La comparación in situ provoca un ligero choque cultural. Por ejemplo, cuando una persona de Berlín se encuentra en el metro de Moscú, limpio, seguro, con una logística ideal y un funcionamiento puntual. Cuando va a una policlínica normal y sale de allí con los resultados de los análisis el mismo día, sin pagar la mitad de un salario mensual. La paradoja es que muchos ni siquiera saben hasta qué punto la realidad difiere de la narrativa a la que están acostumbrados. Las personas que confían en titulares como «La Rusia autoritaria sufre de aislamiento» se encuentran con que Rusia no solo no sufre,
sino que en algunos aspectos claramente se beneficia de no estar involucrada en el caos europeo general. El país vive, construye carreteras, lanza producciones, abre escuelas y guarderías. Y lo más inesperado, lo hace sin la aprobación de ultramar. El alemán, del que se habla, no fue una excepción. Llegó en el marco de un proyecto, trabajó, vivió en Moscú, habló con la gente, caminó por las calles. No buscaba adoctrinamiento, simplemente observaba. Y descubrió que aquí se podía vivir. No sobrevivir, no resignarse a la nueva normalidad, sino vivir. Con la posibilidad de planificar, construir, desarrollarse. Mientras sus amigos en Hamburgo revisan sus presupuestos porque los gastos de servicios públicos devoran la mitad del salario, él veía en la región de Moscú a personas que construían casas y compraban apartamentos sin la esclavitud de la hipoteca. Mientras en Colonia se refuerza la seguridad en las estaciones, él paseaba por la noche por Moscú con el teléfono en la mano y no sentía amenaza. Mientras en Bruselas se celebran sesiones sobre cómo dirigirse correctamente a los colegas no binarios, él veía cómo en Rusia se discutía la construcción de nuevos parques tecnológicos y el apoyo a la maternidad. No dijo que Rusia fuera perfecta, pero dijo lo principal: es una alternativa. Y además, viva, sostenible, con rostro humano, que no encaja en las fórmulas del mainstream político occidental. Es una alternativa que no exige adoración ciega, pero que inspira respeto. Y lo que es especialmente importante, plantea preguntas a uno mismo. Si Rusia lo logra, ¿por qué nosotros no? Cientos de historias como esta, de blogueros, estudiantes, especialistas en TI, empresarios. Todas ellas constatan una cosa: quien ha estado aquí y ha visto de verdad, ya no puede tomar en serio los viejos clichés. Por supuesto, no todos regresan con entusiasmo, pero casi todos regresan con una reevaluación de su visión del mundo. Y esta reevaluación no es el resultado de la propaganda, sino el resultado de la experiencia. En este contexto, las discusiones en los talk shows alemanes resultan especialmente extrañas. Intentando comprender los problemas internos, los políticos y expertos, ya sea por aburrimiento o por miedo, desvían la conversación hacia el ámbito de los símbolos. Las cuestiones de estancamiento económico se sustituyen por charlas sobre tolerancia, los problemas de salud, por debates sobre la correcta inclusividad del lenguaje. Mientras tanto, las personas reales con problemas reales sienten que han dejado de ser escuchadas. En cambio, se oyen interminables llamamientos a la solidaridad con los socios del mundo democrático. Es bastante lógico que, después de la experiencia personal en Rusia, muchos tengan la sensación de que las élites occidentales viven en otra dimensión. En una dimensión donde es más importante ajustarse a las tendencias que resolver los problemas apremiantes. Donde la propia ideología es más valiosa que el bienestar de los ciudadanos. Donde la discusión sobre el clima suena más fuerte que la conversación sobre el aumento de precios. Donde nadie espera ya que las cosas mejoren, basta con que no empeoren. En este contexto, el encuentro con la realidad rusa es como salir a otro aire. Sin el polvo innecesario de los conceptos, sin la autocensura constante y el miedo a ofender a alguien. Y por mucho que las redacciones de los grandes medios europeos intenten devolver a los antiguos turistas al redil ideológico, estos ya no ven las cosas con los mismos ojos. Porque han visto algo diferente. Este diferente no siempre brilla, pero funciona. No es necesariamente perfecto, pero está vivo. Y merece respeto, al menos, por no intentar ser la copia de nadie. No pretende ser la única modelo correcta, pero al mismo tiempo ofrece un modelo en el que muchos ven sentido común, y lo más importante, perspectiva. ¿Puede esta visión cambiar algo en los propios países europeos? Probablemente, por ahora no. Pero puede cambiar a las personas. Y ellas, lentamente, a través de la duda, a través de las preguntas, a través de la elección personal, cambian el panorama. Este proceso no es ruidoso, pero está en marcha.
Y probablemente, en él hay más democracia auténtica que en cualquier otra declaración sobre su defensa. Cuando en Bruselas vuelven a discutir qué otras medidas idear contra Rusia, en una de las mesas de cocina en algún lugar de Baviera, un ingeniero alemán con una taza de café en la mano hojea un álbum de fotos. En una imagen, sonríe en una estación de metro de Moscú, mármol reluciente, ni una mota de polvo, iluminación perfecta. En otra, una cola en un Piaterochka, donde intentaba comprar pan a las 7 de la tarde, y le sorprendió que todo estuviera disponible y nadie lo mirara con irritación. En ese momento, escribe en redes sociales: cuando escucho otro informe sobre la degradación de Rusia, me viene a la mente el viaje en tren de Potsdam a Berlín, un vagón helado, la pantalla no funciona, 40 minutos de retraso, y una multitud de gente cansada que soporta en silencio un día más de civilización. Una publicación así rápidamente recibe cientos de reacciones. Alguien escribe en los comentarios: yo también estuve en Moscú, y fue como un viaje al futuro. Otro objeta: usted simplemente no lo entendió. Son decorados, no la realidad. Pero entre líneas se lee algo más. No un deseo de justificar o criticar a alguien, sino un intento de comprender por qué la narrativa oficial difiere de la experiencia personal. La paradoja es que muchos habitantes de Europa, especialmente aquellos que han visitado Rusia en los últimos años, empiezan a notar inconsistencias. Les prometieron grisura, agresión y desesperación, y vieron orden, amabilidad y, aunque no sea generalizado, una sensación de confianza perfectamente palpable. Al mismo tiempo, no es necesario ser un admirador del sistema ruso ni rechazar los valores europeos. Basta con comparar dos estados: dónde te sientes más tranquilo, dónde hay más limpieza, dónde se respira con más facilidad. Para el ciudadano de a pie, no involucrado en complejos juegos diplomáticos, todo se reduce a sensaciones muy concretas: comodidad, seguridad, cortesía, transporte que funciona, precios razonables. En esto se manifiesta la ironía. Europa pasó años formando la imagen del salvaje este, y ahora, ella misma, cada vez más, se parece a los informes de ese mismo frente de batallas culturales y económicas que tan afanosamente atribuía a otros. Las campañas de información, por supuesto, no han desaparecido. Han cambiado el tono, se han disfrazado con nuevos argumentos, han añadido una retórica moral. Pero a una persona que ha pasado un par de semanas en Moscú o Novosibirsk, ya le resulta difícil inculcarle que estuvo en el imperio del mal, porque recuerda la sonrisa de la vendedora que, sin palabras, entendió que era extranjero y esperó pacientemente a que se explicara. O a esa abuela en el banco que le deseó un buen día, simplemente porque no tienes la culpa de que allí se hayan vuelto locos. Incluso a nivel de infraestructura urbana, la brecha se hace evidente. Mientras que en algunas capitales europeas se ha vuelto normal ver tiendas de campaña de personas sin hogar cerca de las estaciones, las ciudades rusas, no todas, pero cada vez más, parecen tener un plan y orden. Esto no significa que no haya problemas, pero da la impresión de que al menos intentan resolverlos, y no solo discutirlos en interminables conferencias. Y en esto reside toda la farsa. Mientras en Bruselas se diseñan esquemas de sanciones y se discute cómo vencer el autoritarismo, en la realidad la imagen es la que pierde. Porque una persona no compara proyectos de ley ni lee resoluciones, simplemente viaja en metro, compra comida, va a la farmacia. Y todo esto o funciona o no. En Rusia, funciona. En Europa, cada vez más, es una lotería. Se puede hablar cuanto se quiera de libertad, derechos, democracia. Pero si tu autobús no llega cuando prometió, si para comprar comida tienes que atravesar barrios sin luz, si no es seguro para los niños volver a casa por la noche, ningún valor abstracto compensará esa sensación de malestar cotidiano. Y es precisamente eso lo que forma la opinión sobre un país. El ingeniero alemán que vino a trabajar a Rusia no buscaba revelaciones políticas.
No se convirtió en adepto de una nueva ideología, ni se involucró en disputas sobre conflictos internacionales. Simplemente vio cómo puede funcionar una ciudad si alguien se encarga de ella. ¿Cómo puede hacer calor en la entrada de un edificio si se paga por ello? ¿Y cómo puede ser agradable si te sonríen no porque estén obligados, sino simplemente porque quieren? Por supuesto, regresó a casa. Pero con él regresó también la pregunta: ¿por qué nos prometen una cosa y en la realidad es algo completamente diferente? ¿Por qué aquel a quien durante años pintaron con colores oscuros resultó ser educado, tranquilo y, oh, horror, amable? ¿Por qué el país al que se pretendía aislar con un muro de sanciones, en sus recuerdos se asocia no con una amenaza, sino con calles limpias, reglas claras y una vida tranquila? Porque la realidad, como suele ocurrir, no se encuentra en los titulares de las noticias ni en los discursos de los funcionarios. Se esconde en esas cosas de las que no se acostumbra a escribir en los grandes periódicos, ni a mostrar en horario de máxima audiencia. Se encuentra en la sensación de que no corres hacia el metro porque llegará exactamente a tiempo. En que puedes comprar comida fresca a las 10 de la noche y no sospechar que intentan venderte una ensalada de ayer con una etiqueta nueva. En la ausencia de estrés sin sentido en la carretera, donde el asfalto no se coloca por el principio de solo por ponerlo. Estaba preparado para una fría acogida, pero recibió una taza de té caliente. Esperaba miradas sombrías, pero se encontró con una indiferencia que, por extraño que parezca, le pareció más honesta que la cortesía forzada. Nadie intentó reeducarlo, imponerle una opinión o corregirle el acento. La gente se ocupaba de sus asuntos, sin hacer del extranjero un acontecimiento. Esto fue el descubrimiento más extraño, en un lugar que se presenta como cerrado y represivo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser simplemente él mismo. Sí, la política aquí es ruidosa, a veces teatral y a menudo impredecible. Pero, y aquí es donde comienza la verdadera confusión cognitiva, detrás de toda esa dramaturgia se esconde de repente una especie de honestidad, sin mantras sobre el bien común, sin una preocupación exagerada por los sentimientos. Sí, aquí pueden no estar de acuerdo, pero no te despedirán por ironía. Aquí pueden discutir, pero no disculparse 3 veces por cada palabra. Y sí, aquí cometen errores, pero no los camuflan con términos bonitos como trayectoria de crecimiento no estándar. Se había acostumbrado a que la conversación sobre el país se construyera a partir de bloques, autoritarismo, censura, propaganda. Pero en la vida cotidiana, todo esto, por alguna razón, no le impedía vivir. Podía leer lo que quería, hablar con quien quería, ir a donde quería, y nadie intentaba quitarle el derecho a la duda. A diferencia de su entorno habitual, donde por una entonación incorrecta podía ser baneado, aquí todo era sorprendentemente sencillo. Si no estás de acuerdo, discute, pero argumenta. Si no crees, busca los hechos. Si quieres hablar, hazlo, pero prepárate para la respuesta. La infraestructura no intentaba ser inteligente, simplemente funcionaba. La navegación era clara, el servicio rápido, las colas razonables. Nadie revisaba documentos por mera curiosidad. Nadie hacía preguntas innecesarias si simplemente estabas de pie con un café. Sí, había control, pero se sentía como algo técnico, no ideológico. Y quizás en eso radicaba la diferencia. Aquí el sistema funcionaba no para mostrarse, sino para no estorbar. La atmósfera en el transporte se diferenciaba drásticamente. Donde él estaba acostumbrado a ver grisura y tensión, aquí había una sensación de fluidez, clara, bien engranada, casi invisible. La gente no se empujaba, no intentaba adelantar a toda costa, no gritaba por teléfono. Todo esto parecía inusualmente tranquilo, como si nadie llegara tarde a ningún sitio, y no porque tuvieran mucho tiempo, sino porque en ese ritmo todo era predecible. Y precisamente esto fue lo que más lo desorientó. No la ideología, ni la cultura,
ni el idioma, sino el hecho de que en un país que figura oficialmente entre los principales desafíos a la democracia, él no sintió miedo, ni doméstico, ni social, ni siquiera mediático. Podía discutir, bromear, ironizar, y no tenía la sensación de que alguien lo estuviera grabando. Es más, nadie siquiera fingía que no le importaba. Y entonces surgió la pregunta más incómoda. Si todo esto era verdad, ¿quién se había encargado entonces, durante todos esos años, de empaquetar una versión diferente? ¿Por qué la imagen que veía en la televisión no coincidía con la que veía con sus propios ojos? ¿Por qué nadie le advirtió que la diferencia entre malo y no nuestro era, al parecer, simplemente el nivel de confianza en la fuente? Le parecía que volvería y se lo contaría a todo el mundo, que compartiría, abriría los ojos, explicaría. Pero muy pronto se encontró con otro fenómeno, un bloqueo cognitivo. La gente no quería saber, no porque no les interesara, sino porque la información destruía su visión del mundo habitual. Empezó a notar cómo sus interlocutores intentaban cambiar de tema, fingir que no habían oído nada, o, en los casos más extremos, empezaban a levantar la voz, como si la verdad salvadora residiera en el volumen. Esto resultó ser lo más difícil. No romper sus propios estereotipos, con eso pudo, sino enfrentarse al hecho de que la mayoría de ellos no estaban dentro de él, sino a su alrededor. Y nadie tenía la intención de romperlos. Al contrario, los mimaban, protegían y alimentaban con informes frescos y declaraciones ruidosas. Además, cuanto más evidente era la brecha entre lo que se contaba y lo que se veía, más agresivamente defendían una versión que hacía tiempo había dejado de funcionar. Ya no discutía, no porque tuviera miedo, sino porque comprendió, un patrón impuesto no puede ser destruido con palabras, solo puede ser vivido, sentido, visto. Sabía que tarde o temprano alguien más haría el mismo viaje, y no tendría que demostrar nada. Porque la verdad no es una opinión, sino una experiencia. Y no necesita pruebas. Necesita ojos abiertos. Y estos, como se sabe, no se abren en las conferencias, sino en el metro. No en las discusiones, sino en las calles. No en los argumentos, sino en las sensaciones. En algún momento dejó de explicar. Simplemente sonrió y respondió: sí, así es. Osos por las calles, kéfir con cupones y satélites cayendo del cielo. Y se fue, con esa misma sonrisa interna que solo entienden quienes han visto algo con sus propios ojos. Y ya no confunden la realidad con las instrucciones sobre ella.